síndrome, pues tiene que existir más de 100 pólipos para poder denominarlo de esta manera, ¿no? Entonces estamos viendo nuevamente un acercamiento en el que vemos numerosos pólipos que están revistiendo la mucosa colónica. En esta otra superficie de corte vemos las plicas del colon, cada una de ellas revestida por numerosos pólipos. Y este es un fotomontaje donde vemos los pólipos adenomatosos que se observan en cada una de las vellosidades, ¿no? Otra cosa que caracteriza a este síndrome es la presencia de adenomas microscópicos o microadenomas o también adenomas unicrípticos. Vean cómo estos adenomas pueden llegar a ser inclusive planos en la mucosa que aparenta ser normal y pueden llegar a afectar ocasionales criptas y por lo tanto se les denomina oligocrípticos, ¿no? Fíjense nuevamente, este es uno unicríptico, se observa una sola cripta afectada con datos de displasia, ¿no? Entonces eso es un hallazgo relativamente frecuente en el contexto de este síndrome, ¿no? Entonces este cuadro solamente lo que nos da a entender es que en relación a la propuesta de manejo de una poliposis adenomatosa familiar, obviamente se debe confirmar el diagnóstico y pues obviamente se debe hacer una colonoscopía o una revisión periódica para evidenciar si es que existe desarrollo de cáncer, ¿sí? Y la verdad es que la mayor parte del tiempo termina en una colectomía profiláctica, ¿no? Entonces, realmente tiene una implicancia, ¿sí? El diagnóstico de esta enfermedad. Aún así, el riesgo de desarrollar carcinoma en el muñón rectal, fíjense que llega a ser amplio, hasta el 45% de los casos puede llegar a desarrollar cáncer en este único muñón rectal en un tiempo de evolución de 30 años. Otro síndrome que está relacionado es el síndrome de Gardner. Esta es una variante de la poliposis adenomatosa familiar y pues al igual que esta también está afectada la vía de la APC beta-catenina. También tiene un patrón de herencia autosómica dominante y al igual que el anterior, también está relacionado con un riesgo de desarrollo del cáncer hasta en el 100%, ¿no? Entonces, fíjense cómo a diferencia del anterior, esta es una variante de la poliposis adenomatosa familiar. Esta no solamente se caracteriza por la presencia de pólipos y el desarrollo de cáncer, sino también se acompaña de otros tumores como por ejemplo los osteomas, la fibromatosis, la presencia de quistes epidermoides, la hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina, que es un dato que puede llegar a ser temprano, se observa desde los primeros años de la vida y esto inclusive puede llegar a constituir un dato para hacer el cribado del diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Y también la presencia de anomalías dentales. Entonces, fíjense cómo, al igual que en el anterior caso, la superficie de corte del colon se va a observar con numerosos pólipos que en la microscopía corresponden a pólipos adenomatosos y pues se caracteriza además por tener estos tumores óseos constituidos por osteomas y estas lesiones de inclusión en la epidermis que se constituyen como quistes epidérmicos. Otra variante es el síndrome Turcot. Este es un síndrome que probablemente sea de patrón de herencia autosómico recesivo y pues en el cual se observan dos variantes. Una que tiene que ver con la vía APC beta-catenina y otra donde se ven implicados alteraciones en los genes reparadores de microsatélite del ADN, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este síndrome cambia el contexto del resto de las enfermedades y este se caracteriza por presentar tumores a nivel del sistema nervioso central, además de la presencia de los pólipos displásicos en el colon. Otro síndrome que también va a tener alguna importancia clínica es el síndrome de Post-Jeghers. Este también tiene un patrón de herencia autosómica dominante y fíjense que no es tampoco frecuente, se observa entre 50.000 a 200.000 nacidos vivos y pues a diferencia del anterior, en este caso se ve afectado el gen supresor tumoral STK11. A diferencia del anterior, este síndrome no se caracteriza por lesiones polipoides adenomatosas y el componente va a ser de lesiones mucocutáneas pigmentadas y además de pólipos amartomatosos. Estos pólipos amartomatosos no se van a observar únicamente en el colon, sino en todo el tracto gastrointestinal, inclusive más frecuentemente se observa a nivel del estómago, ¿no? Entonces esta enfermedad ha sido
descrita desde los años 1895. Primeramente, Hutchinson lo describió como una pigmentación en la boca de dos gemelas. Sí, inicialmente era simplemente un hallazgo que él había descrito en este artículo de este año. ¿No? Posteriormente fue Poitz el que ligó estas manchas en la mucosa de estos pacientes con la presencia de pólipos de naturaleza martomatosa. Y posteriormente fue Jägers el que nuevamente llegó a hacer esta nueva asociación entre los pólipos amartomatosos y la presencia de las máculas, pero fíjense la diferencia de los años desde 1921 hasta 1949, en el cual observó nuevamente estas lesiones en estos pacientes, y pues finalmente cuando esta entidad fue reconocida evidentemente como este síndrome, fue Jägers el que admitió que realmente esto había sido previamente estudiado por Poitz, ¿no? Entonces así es como se denomina el síndrome, se denomina síndrome de Poitz-Jägers, y pues este se caracteriza precisamente por eso, por presentar manchas hiperpigmentadas a nivel de las mucosas, sobre todo oral, y también a nivel de las superficies palmares, y pues a diferencia de lo anterior se observan ocasionales pólipos en el tracto gastrointestinal. Se necesitan al menos más de 3 pólipos de este tipo. Y vemos de que a diferencia del anterior, no se observan pólipos con datos de displasia, sino son pólipos de apariencia amartomatosa. Aquí no nos referimos como pólipos de apariencia amartomatosa, son aquellas lesiones que van a tener diversos componentes de la misma localización, es decir, en este caso, componente muscular, este componente glandular, foveolar, de la misma localización donde están siendo vistos, pero de una manera un poco más compleja y desordenada, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos pólipos tienen una arquitectura de apariencia arborizante, que es como se caracterizan, y clásicamente tienen núcleos fibromusculares, y así es como se describen. Sí, y fíjense que además tienen un componente linfoide importante, es decir, efectivamente son amartomatosos. En el acercamiento a las células que van a revestir este tipo de pólipos, no son células displásicas, no presentan nada de atipia, y pues en ocasiones puede llegar a presentarse la displasia en estos pólipos de Poitz-Jägers, pero realmente esto no es nada frecuente, ¿no? Entonces, más bien, lo que ocurre es que puede existir un pseudo desplazamiento epitelial que puede llegar a llenar un criterio de pseudo invasión dentro de estas lesiones, pero pues realmente no es la característica de desarrollar cáncer dentro de estos pólipos, ¿no? Entonces, este tipo de pólipos normalmente van a ser pequeños. Los localizados fuera del intestino delgado pueden no tener un pedículo o pueden tener un patrón arborescente y pueden llegar a ser difíciles de reconocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un pólipo de Poitz-Jägers en el colon, donde ese patrón arborescente realmente no es tan llamativo. Este es en el estómago, y fíjense cómo nuevamente no se parece tanto al que está descrito para este síndrome. Y es muy importante reconocer el tipo de pólipo. Fíjense que aquí está constituido por un núcleo muscularizado, y realmente, como les decía, es muy importante reconocer este tipo de pólipos debido a que para fines prácticos no existe un pólipo de Poitz-Jägers, es decir, un pólipo amartomatoso de este tipo de manera esporádica. Es decir, que una vez que se encuentra este tipo de pólipos, realmente debe buscarse forzosamente el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Entonces existen algunos criterios diagnósticos, como les decía, se necesitan más de 2 pólipos o 3 pólipos de este tipo para poder hacer el diagnóstico, o cualquier número de pólipos en un paciente que tenga historia familiar. Habitualmente este tipo de pacientes tienen pigmentación mucocutánea, y pues obviamente lo que se hace es una combinación entre el número de pólipos y la pigmentación mucocutánea, ¿no? El cuadro clínico en realidad no es de desarrollo de cáncer a largo plazo, sino más bien puede llegar a manifestarse como una complicación de la presencia de un pólipo grande amartomatoso, con la presencia de obstrucción intestinal, intususcepción o en ocasiones sangrado, ¿no? El riesgo de malignización, como pueden observar, verdaderamente es bajo. En realidad es similar a cualquier adenoma esporádico convencional, ¿sí? Y fíjense cómo que el riesgo acumulado de cáncer
es relativamente poco frecuente y más bien domina en el tracto digestivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las lesiones que son asociadas más bien a este síndrome? Fíjense cómo en realidad no tiene mucho que ver con el cáncer o con el cáncer colorectal ni gástrico, pero más bien está asociada más frecuentemente a tumores en otras localizaciones, como por ejemplo el cáncer de mama, los tumores de cordones sexuales de túbulos anulares en el ovario, el adenocarcinoma de desviación mínima del cérvix no relacionado con PPH es otro de ellos, y tumor de células de Sertoli de variantes especiales tanto en testículo como en el ovario. Entonces, en relación a esto, pues obviamente se debe hacer una vigilancia periódica con atención en estos órganos que pueden ser blanco de desarrollo de tumores en este contexto, ¿no? Ahora, en cuanto al síndrome de poliposis juvenil, vean que esta lesión, este síndrome tampoco es tan poco frecuente. Puede ser con un patrón de herencia autosómica dominante o esporádica, y en su desarrollo se ha descrito que inicialmente podría deberse de inicio a una hiperplasia de la mucosa, más sin embargo, se ha visto que después acumulan algunas otras alteraciones genéticas que en este caso tienen que ver sobre todo con el SMAD4, y pues se pueden desarrollar este tipo de pólipos tanto en el tracto gastrointestinal como también extracolónicos. También por la alteración de este gen puede llegar a presentarse con telangiectasia hemorrágica hereditaria, y pues se puede asociar además a hidrocefalia, cardiopatía congénita y malrotaciones intestinal. Fíjense cómo la poliposis juvenil, al ser un síndrome que está relacionado con un pólipo no adenomatoso, realmente el riesgo de desarrollo de cáncer es bajo, sino más bien está reconocido por el resto de las enfermedades que puede llegar o que puede estar relacionado con esta enfermedad, ¿no? Entonces, el criterio diagnóstico es la presencia de más de 5 pólipos juveniles en colon o de localización extracolónica, o que cualquier número de pólipos juveniles en un paciente con una historia familiar de poliposis juvenil. Entonces, fíjense cómo histológicamente corresponde a cualquier poliposis juvenil. Estos son similares a los pólipos inflamatorios. Vean que están constituidos por un amplio estroma con abundante infiltrado linfoide que se puede observar desde esta vista panorámica y numerosas formaciones glandulares dilatadas, ¿no? Entonces, acá nuevamente el acercamiento donde podemos observar el infiltrado inflamatorio en estos pólipos juveniles, ¿no? Entonces, el riesgo de desarrollo de poliposis juvenil, el riesgo de desarrollo de cáncer en este contexto va a ser tanto colónico, gástrico, duodenal, pancreático, es decir, donde se lleguen a desarrollar, aunque su desarrollo nuevamente es bajo. Obviamente se le tiene que hacer un seguimiento endoscópico desde la adolescencia y le puede llegar a ser motivo de colectomía en algunos casos de riesgo. Bueno, ya entrando en lo que es el carcinoma de colon o el adenocarcinoma de colon, nosotros sabemos de que existen en el desarrollo del proceso de carcinogénesis del colon, que es un proceso muy complejo, al menos 4 vías moleculares de desarrollo. Hasta este momento hemos estudiado algunas lesiones que son lesiones precursoras, como por ejemplo la displasia relacionada con la enfermedad inflamatoria intestinal, el desarrollo de adenomas y todo este tipo de lesiones que fíjense cómo vienen íntimamente relacionadas, ¿sí?, con las vías moleculares de carcinogénesis en el cáncer de colon. Entonces, la inestabilidad cromosómica, ¿no?, la vía del APC beta-catenina, va a corresponder al menos al 70% o que va a explicar al menos el 70% de los casos, ya sea esta familiar o en su mayor parte del tiempo va a ser esporádica. La segunda más frecuente va a ser la de la inestabilidad de microsatélites o pérdida de función de genes reparadores de microsatélites que tienen que ver en las vías de transducción de señal en el ADN para su proliferación. Otra vía que es mucho menos frecuente, que corresponde a menos del 10%, va a ser el de la metilación de islotes CPG, que tiene que ver con una supresión epigenética similar a la anteriormente mencionada y mutaciones en el GEMI que verdaderamente son incluso mucho menos frecuentes, ¿no? Entonces, decíamos las lesiones precursoras y que van a seguir este tipo de vías, como por ejemplo habíamos hablado en la anterior clase, que los pólipos displásicos o adenomatosos convencionales, tubulares y vellosos van a seguir la vía de la APC beta-catenina. La de los pólipos cerrados tiene más que todo que ver con la vía de la inestabilidad de microsatélites. El síndrome de Lynch, como vamos a ver más adelante, que tiene que ver sobre todo con la enfermedad de microsatélites. Y vean cómo todos estos factores están realmente relacionados
relacionados con estas vías de carcinogénesis, ¿no? Entonces, el carcinoma de colon es la tercera causa de cáncer en los países industrializados y pues está relacionado con algunos factores tales como dieta baja en fibra vegetal, la ingesta de carbohidratos refinados y la presencia de abundantes grasas en la comida que se consume, ¿no? Entonces, fíjense cómo a nivel mundial existen algunos países que están más frecuentemente afectados por este tipo de enfermedad, entre los cuales se observan Europa, el Norteamérica y pues obviamente Sudamérica se queda más o menos en el medio, pero también es una causa importante de muerte y de enfermedad en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, la historia familiar en el caso del cáncer de colon es muy importante, sobre todo en pacientes jóvenes, porque como ya hemos ido hablando, pues estos pueden estar tanto en un contexto sindrómico como también en el desarrollo de un cáncer esporádico. Aproximadamente el 10 al 30% de los cánceres de colon se presentan de forma familiar. Fíjense que este es un número nada despreciable de casos relacionados con historia familiar. Las manifestaciones clínicas van a ser variables y dependen en gran medida de la localización de los tumores. En este caso, además, el patólogo desempeña una función muy importante en lo que es, esto es un punto aparte en relación a lo que es la práctica médica de la patología en relación al cáncer de colon. Y pues existen algunos roles que nosotros tenemos en relación al cáncer de colon y estos son, aparte del diagnóstico histopatológico, la estadificación adecuada en la pieza de resección quirúrgica, obviamente la evaluación de los bordes quirúrgicos, la evaluación de los parámetros pronósticos histopatológicos, la identificación o el fenotipo de inestabilidad de microsatélites, ya sea esta por inmunohistoquímica o también cuando nosotros participamos en lo que son las pruebas moleculares para poder analizar este tipo de muestras. Estos dos últimos puntos en los últimos años han ido cobrando mucha fuerza, ya que constituyen uno de los roles más importantes, no solamente en el diagnóstico, sino también en factores que tienen que ver con el pronóstico y además el manejo de los pacientes con este tipo de enfermedades. Ahora, en cuanto al aspecto macroscópico del cáncer de colon, este aspecto va a ser muy variable. Nosotros sabemos que clásicamente describimos a los cánceres de colon del lado derecho como lesiones exofíticas y a los cánceres del lado izquierdo como lesiones estenosantes. Pues naturalmente los datos clínicos también van a variar en relación a dónde se va a presentar el tumor. Por ejemplo, los del lado izquierdo más frecuentemente se llegan a presentar con datos de obstrucción y los cánceres del lado derecho más bien son un poco más silentes y pueden llegar a presentarse como enfermedades crónicas, con pérdida de peso, con anemia, con sangre oculta en heces, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que los tumores no leen los libros y aunque esto puede llegar a ser frecuente, realmente la manera en la que esto se presenta macroscópicamente va a ser bastante variable, ¿no? Entonces, aquí estamos observando la superficie de corte de la pared colónica en la que vemos una lesión más bien de apariencia exofítica. Vean cómo ocupa el 50% de la luz colónica. En estos otros casos también estamos observando lesiones de apariencia exofítica. Nuevamente, estos son de apariencia exofítica con el centro ulcerado. Y vean cómo puede en algunas ocasiones llegar a ser prácticamente ulcerado, pero también infiltrativo, similar a lo que observábamos en los Borman 3, que veíamos en el cáncer gástrico, ¿no? En algunas otras ocasiones, como en este caso, van a ser tumores de apariencia estenosante. Este es un caso de un cáncer de colon izquierdo, en el cual observamos una disminución de la luz con una lesión no muy evidente de apariencia exofítica, ¿no? Entonces, fíjense que pueden llegar a tener verdaderamente una morfología macroscópica bastante variable. Entonces, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud nos brinda numerosos tipos de adenocarcinoma. Vamos a ver algunos de ellos que pueden llegar a tener alguna importancia clínica. Independientemente del tipo histológico, los adenocarcinomas de colon se les otorga el grado en relación al grado de diferenciación. Este grado de diferenciación
Este va a estar en relación al porcentaje de glándulas bien formadas que puedan llegar a presentar. De esta manera, los bien diferenciados van a tener un mayor componente glandular bien observado y los poco diferenciados van a tener un menor componente glandular. Es decir, que no va a ser tan obvia si su naturaleza de adenocarcinoma, ¿no? De tumor formador de glándulas. Entonces, esta es la apariencia microscópica de un adenocarcinoma convencional y fíjense cómo estas células que son, o estas formaciones glandulares que son neoplásicas, tienen un patrón que desde la panorámica se observa de apariencia infiltrativa. Algo que es muy frecuente en los adenocarcinomas de colon es la presencia de necrosis hacia la luz. Esta necrosis que tienen hacia la luz es una necrosis característica en este contexto y cuando estos son metastásicos, la presencia de esta necrosis puede llegar a facilitarnos la identificación. Vean cómo las células son entre poligonales a columnares y presentan moderados datos de displasia. Aquí observamos células anaplásicas y algo que obviamente llama la atención y que establece la invasión es la presencia de desmoplasia, ¿no? Fíjense nuevamente cómo las luces de estas formaciones glandulares neoplásicas pueden llegar a tener este tipo de necrosis sucia que le denominamos y que van a llegar a identificar este tipo de tumores. En muchas ocasiones la superficie de estas lesiones va a ser ulcerada y vean cómo es infiltrativa con este estroma de apariencia desmoplásica. En este fotomontaje estamos observando la presencia del adenocarcinoma y vemos cómo está invadiendo la capa muscular propia sin todavía atravesarla. Entonces, como les decía, vamos a ver algunos tipos histológicos de interés. Este corresponde a un adenocarcinoma mucinoso y pues probablemente a este momento no les llame la atención, pero si observamos de cerca, es una lesión que incluso desde la macroscopía se observa como de apariencia coloide o incluso como si formara colecciones de moco o estas lesiones como quísticas dentro de la pared que en la superficie microscópica vemos que en realidad corresponden a lagos de mucina con presencia de células neoplásicas que están flotando en esa mucina. Esta histología puede llegar a ser de interés debido a que va a estar relacionado con algunos síndromes específicos y con algunos pronósticos, como vamos a comentar, ¿no? Entonces, nuevamente, en este otro adenocarcinoma mucinoso, vean cómo esta lesión como de apariencia micro o macroquística microscópicamente va a corresponder a lagos de mucina. Este se asocia a lesiones, sobre todo vellosas, normalmente va a estar relacionado también con el síndrome de Lynch y ocupa el 10% de los carcinomas de colon. Es mucho más común en el recto, pero también puede llegar a observarse en el colon derecho. Y pues el pronóstico de esta lesión va a ser variable, sobre todo cuando se asocia con el síndrome de Lynch, va a tener un mejor pronóstico y sobre todo en este contexto puede estar relacionada a inestabilidad de microsatélites. Otro tumor que vamos a observar es este de acá, es esta histología que es el carcinoma medular, ¿sí? Y esta es una lesión en general poco diferenciada. Fíjense cómo esta lesión no forma estructuras glandulares y más bien está constituida por células de apariencia poligonal y no columnar como el epitelio colónico normal. Y fíjense cómo tiene moderada titia y además llama la atención que desde la panorámica tiene abundante infiltrado inflamatorio. Al igual que el anterior, esta lesión va a ser, bueno, primero es una lesión sumamente rara, pero está fuertemente relacionada con la inestabilidad de microsatélites y pues por lo tanto tiene un relativo buen pronóstico, ¿no? Entonces, estas dos variantes que les comentaba, sobre todo van a estar relacionadas con la inestabilidad de microsatélites y por lo tanto con los síndromes que son de tipo Lynch o con los síndromes de Lynch, ¿sí? Y por lo tanto también van a ser como separadas, investigadas e incluso reportadas en muchos casos de manera diferente, porque en muchas ocasiones las vamos a buscar de manera intencional para hacerle estudios adicionales a los adenocarcinomas de colon, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos identificar el inmunofenotipo del cáncer de colon en general, vamos a ver que estos habitualmente son positivos para CDX2 y esto nos va a permitir relacionarlos sobre todo cuando no los observamos o cuando los observamos de manera metastásica. Entonces, este es el perfil de inmunohistoquímica normal en el colon y fíjense cómo expresa tanto la citoqueratina 20 como el CDX2, como lo haría la mucosa colónica normal.
Otro punto que les decía es el hecho de la estadificación. La estadificación es algo crucial, ¿sí? Y la estadificación adecuada es algo mucho más crucial todavía. Y pues es finalmente el patólogo quien toma la pieza quirúrgica y quien realiza la estadificación. La estadificación o sistema TNM para el colon, ¿sí? Se ocupa la profundidad de invasión como factor más importante y pues obviamente también debemos analizar las metástasis ganglionares y en algunos casos en los que hayan recibido algún tratamiento adyuvante, también hacemos una evaluación del tumor residual. Esto sobre todo en cánceres de recto o en algunos casos seleccionados en los cuales se necesite terapia adyuvante. Otras cosas que van en el informe anatomopatológico en relación al cáncer de colon también son obviamente el tipo histológico, el grado de invasión, si es que existe invasión de los vasos linfáticos, si es que existe invasión del espacio perineural y obviamente los márgenes de resección, ¿no? Entonces, antes se utilizaban los sistemas de Dukes y de Astler-Kohler para hacer este sistema de estadificación. Actualmente se utiliza el sistema TNM, como bien sabemos, y pues básicamente lo que se evalúa es, como les decía, la profundidad de la invasión. Entonces, en relación al T1, existe algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si ustedes se acuerdan en cuando estaban viendo cáncer de estómago, el T1 en el cáncer de estómago evidentemente era hasta la submucosa, pero en el T1 del cáncer de estómago, por ejemplo, o del resto del tracto gastrointestinal más bien, se dividía en T1A y T1B en relación a que si invadía más allá de la lámina propia, más allá de la membrana basal hasta la lámina propia, ¿sí? Y solamente tomaba en cuenta la lámina propia y el T1B tomaba en cuenta la submucosa, ¿no? Entonces, en relación a eso, en el cáncer de colon, a diferencia del resto del tracto gastrointestinal, ¿sí? Solamente se considera T1 cuando el tumor invade más allá de la submucosa, es decir, cuando pasa la muscular de la mucosa. Es decir, en pocas palabras, si el tumor se localiza por encima de la muscular de la mucosa, se le denomina carcinoma intramucoso. ¿Sí? Entonces, este todavía no es considerado propiamente como un carcinoma invasor como tal, pues obviamente tiene un mejor pronóstico y cuando se sitúa en un contexto de pólipo, como les había comentado en la anterior clase, entonces este es susceptible a una resección local. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hay una cierta variación entre el cáncer del resto del tracto gastrointestinal y el cáncer de colon. Al igual que en el resto, el T2 va a ser con una invasión hasta la muscular propia, T3 va a ser hasta el tejido adiposo subseroso y T4 cuando tome la serosa o cuando tome órganos adyacentes, ¿no? Esto está relativamente sencillo y pues básicamente lo que nosotros hacemos para evaluar esta profundidad de invasión es ver en los cortes histológicos precisamente hasta dónde se extiende el tumor. Entonces vean como por ejemplo en este caso que les comentaba hace rato, el tumor desde este fotomontaje se ve cómo solamente se limita hasta la muscular propia, ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, corresponde a un T2 y fíjense cómo en este es posible observar inclusive desde la macroscopía cómo el tumor se va a extender hacia el tejido adiposo, que esta de acá es la serosa, y vean cómo se extiende por debajo de la muscular propia hacia el tejido adiposo, pero no atraviesa la serosa, ¿no? Entonces, esto corresponde a un estadio T3. Existen otras cosas que se deben evaluar en el cáncer de colon y eso, por ejemplo, es en relación a los márgenes. Se evalúan los márgenes de resección proximal, distal y en algunas ocasiones se evalúa el margen de resección circunferencial. ¿Sí? Esto es un poco más para especialidad y en relación a las cirugías, pero lo que quiero que sepan es que la evaluación de los márgenes evidentemente va a ser algo crucial, ¿sí? para el tratamiento y para el seguimiento del paciente, ya que esto va a marcar el éxito del tratamiento, ¿no? Entonces, realmente el rol del patólogo en lo que tiene que ver la evaluación de una pieza quirúrgica en este contexto de enfermedad, pues puede llegar a ser importante.
¿no? Entonces, obviamente cuando estos márgenes son positivos, lo que nosotros reportamos es el R o tumor residual, si es que el margen es microscópicamente positivo, macroscópicamente positivo, o si es que no es positivo en lo absoluto, ¿no? Entonces aquí vemos algunos ejemplos de cómo se puede evaluar el margen quirúrgico en un contexto de positividad. Otra cosa que nosotros evaluamos es la presencia de metástasis en los ganglios linfáticos. Lo que se evalúa son los ganglios linfáticos regionales. ¿A qué nos referimos con ganglios linfáticos regionales? Aquellos que se encuentran alrededor del colon en el tejido adiposo pericolónico. Básicamente lo que nosotros hacemos es al menos aislar o disecar de esa grasa pericolónica al menos 12 ganglios, que es lo que se necesita para su estadificación, y evaluamos al microscopio cada uno de ellos. Fíjense cómo estos son ejemplos de metástasis en ganglios linfáticos y vean cómo las células neoplásicas van a reemplazar parte de la corteza y también parte de la médula del ganglio. También se evalúan en algunos casos si es que estas células neoplásicas se extienden por fuera de la estructura ganglionar, y en algunos casos también se evalúa el tamaño de la metástasis, sobre todo cuando estas son pequeñas, pues van a llegar a representar micrometástasis y pues obviamente el pronóstico va a ser mucho mejor, ¿no? Y el estadio también va a ser menor que frente a una macrometástasis. Ahora, otra cosa que también nosotros debemos evaluar es cuando los pacientes pueden llegar a ser candidatos para recibir alguna terapia blanco, sobre todo con inhibidores del factor de crecimiento epidérmico, es decir, cuando tienen algunas mutaciones específicas, en este caso el KRAS y el BRAF. Vean cómo en esta torta vemos cómo los casos esporádicos evidentemente corresponden a la mayor parte de los casos de cáncer de colon. Sin embargo, existe una cantidad de casos que también están en un contexto pues sindrómico. Dentro de este contexto sindrómico, uno de los que va a cobrar relativa importancia va a ser el síndrome de Lynch, como les decía anteriormente. Ha cobrado un poco de importancia más en los últimos años, ¿sí? Y este es el prototipo de síndromes de cáncer de colon hereditario. Se calcula que es responsable entre el 3 al 5% de todos los carcinomas de colon, y pues es un cáncer de colon, es un carcinoma colorectal familiar no asociado a poliposis. Tiene un patrón de herencia autosómica dominante, y pues evidentemente se presenta un alto riesgo de cáncer de colon y además de otros carcinomas que no son de origen colónico. Entonces, puede desarrollarse tanto en un contexto hereditario como también en un contexto monoalélico, heterocigoto, o si no también esporádico, ¿no? En el cual tienen que ver alteraciones en los genes reparadores del ADN, como ya habíamos comentado, ¿no? Entonces, fíjense cómo en el contexto del síndrome de Lynch, que es el último síndrome que me faltaba comentarles en relación al desarrollo de cáncer de colon, pero eso lo he dejado aparte porque no tiene que ver con el desarrollo, no tiene que ver con la presencia de pólipos. Fíjense cómo en el síndrome de Lynch el cáncer de colon está relacionado al menos con un riesgo de padecerlo con hasta un 80%, y fíjense cómo al menos en las mujeres el cáncer de endometrio también puede llegar a desarrollarse hasta en un 60%, pero también tumores en otras localizaciones como el estómago, el ovario, las vías biliares, el tracto urinario, también el intestino delgado, inclusive el sistema nervioso central, ¿no? Entonces estas tampoco son cantidades despreciables, ¿no? Entonces, a diferencia de la poliposis adenomatosa, esta no se acompaña de una poliposis florida, aunque en algunos casos puede llegar a presentarse con otros pólipos, ¿no? No necesariamente que el adenocarcinoma se desarrolle de la presencia de estos pólipos, ¿sí? Pero sí puede llegar a presentarse con otros pólipos. ¿Cuáles? Pues los de tipo cerrado. Dependiendo de si estos van a estar relacionados con otros tipos de cánceres, se va a clasificar un tipo 1 y tipo 2. Y básicamente la vía que está implicada es la vía de inestabilidad de microsatélites, como les decía, y pues estos genes reparadores de microsatélites son las MSH2, MSH6, PMC2 y el MLH1. También se ve afectado el MLH3, sin embargo, cuando se ve afectado, su función puede ser compensada por el MSH6.
Entonces, básicamente lo que se debe buscar es la alteración de estos genes reparadores. Entonces, en cuanto al mecanismo de formación, lo primero que ocurre obviamente es la alteración de estos genes, y estos genes, como ya sabemos y como ya les había comentado, permiten la estabilidad genética y corrigen mutaciones puntuales en el momento de la proliferación celular, ¿no? Entonces, al ser silenciados, entonces estos errores van acumulándose en el ADN y permiten de que un ADN, digamos, mal hecho, vaya siendo, vaya siendo sintetizado. Básicamente eso es lo que ocurre. Se caracteriza por un cáncer de colon en predominio derecho con una inestabilidad de microsatélites, la cual puede ser comprobada, como les voy a mencionar más adelante, a través de inmunistoquímica u otros estudios de extensión. Y en muchas ocasiones puede llegar a ser sincrónico o metacrónico con otros tipos de cánceres, y sobre todo es observado en pacientes jóvenes. Para poder diagnosticarlo se pueden utilizar los criterios de Amsterdam o de Bethesda. Este es el patrón de herencia del síndrome de Lynch, y vean cómo existe un 50% de riesgo de transmitirlo a los hijos, un 80% de desarrollar carcinoma colorectal hasta los 70 años y hasta un 90% de desarrollar cáncer de colon, o más bien cáncer en general, cualquier otro tipo de cáncer de los que les había comentado. Entonces, en relación a estas alteraciones en la función de genes reparadores, existen dos mecanismos diferentes. Uno es el de la mutación de genes reparadores, es decir, el contexto hereditario que se va a observar en al menos el 30%, y el otro mecanismo es el de la hipermetilación del promotor MLH1, o de manera esporádica, que vean cómo puede llegar a observarse hasta en un 70% de los casos. Este tipo de acá, independientemente de que se presente de una manera diferente a la forma hereditaria, por sí mismo puede llegar a tener un mejor pronóstico similar al síndrome de Lynch convencional, ¿no? Entonces, como les decía, el fenotipo de inestabilidad de microsatélites va a ser de una clínica de predominio de cáncer de colon proximal. Usualmente va a ser una lesión multicéntrica. Los subtipos mucinosos o poco diferenciados de subtipo medular, como les comentaba anteriormente, pueden estar frecuentemente relacionados con este tipo de cáncer, y además la presencia de este infiltrado inflamatorio, sobre todo relacionado con el tipo medular, también puede presentarse con este tipo de cáncer, o con una reacción inflamatoria del tipo observado en la enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, estas son las características que se pueden observar tanto macro como microscópico para poder identificar este fenotipo de inestabilidad de microsatélites. Entonces, para nosotros los patólogos, cuando encontramos algunas de estas características en un cáncer del lado derecho, estamos obligados a reportarlos de una manera diferente, más aún cuando el cáncer que estamos observando es en el contexto de un paciente en las primeras décadas de la vida, o bueno, por la tercera o cuarta década de la vida, es decir, al menos 2 décadas menos de lo que normalmente se observaría un cáncer de colon convencional. Ahora, este fenotipo de inestabilidad de microsatélites está frecuentemente relacionado más bien con un buen pronóstico, como les decía, independientemente de si es esporádico o hereditario. Entonces, vean cómo en esta colectomía total, de acá corresponde al ilion y esto corresponde a un cáncer de colon a nivel del ciego, y vean cómo es en este caso multifocal. Se observa aquí un tumor, en el colon ascendente observamos otro tumor, y en el colon descendente observamos otro tumor, ¿no? Entonces, esta multifocalidad es algo que caracteriza el síndrome de Lynch. Y vean cómo en la microscopía tiene áreas que corresponden a un carcinoma mucinoso y otras áreas que corresponden más bien a algo que parece un carcinoma medular, que pues evidentemente tiene un infiltrado linfoide de tipo linfocitario. La histología es una histología moderada, y vean nuevamente cómo tiene un infiltrado inflamatorio que inclusive tiende a formar folículos linfoides. Entonces, los criterios de Amsterdam para el diagnóstico de síndrome de Lynch se relacionan sobre todo con la presencia de familiares en primer grado afectados, la afectación de generaciones, o la afectación en pacientes menores de 50 años. Obviamente se debe excluir la poliposis anematosa familiar. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, tanto los criterios de Amsterdam 1 como Amsterdam 2 simplemente engloban a los criterios clínicos, es decir, a los antecedentes heredofamiliares.
¿sí? Entonces, estos criterios heredofamiliares a través de los criterios de Ámsterdam eran en realidad un poco limitados a la hora de hacer el diagnóstico, porque solamente se limitaban a estos datos. Sin embargo, a través de los criterios de Bethesda, aparte de tomar en cuenta todos estos antecedentes heredofamiliares, también se toman en cuenta tumores en otras localizaciones que caracterizan un poco más el síndrome de Lynch, y además toma en cuenta los datos anatomopatológicos, es decir, estas características que les comentaba, o sea, el hecho de tener cáncer en el colon derecho, de tener histología mucinosa. Entonces, he observado de que estos criterios de Bethesda pueden llegar a ser un poco más útiles o un poco más sensibles a la hora de diagnosticar síndrome de Lynch o síndromes similares a Lynch, ¿no? Entonces, veamos cómo en realidad o cómo en relación al carcinoma familiar del colon tenemos diferentes terminologías, ¿sí? En relación a la forma en la que diagnosticamos, ¿sí? Entonces vemos al síndrome de Lynch clásico, convencional, con estas mutaciones germinales en los genes reparadores, ¿sí? En relación a la definición clínica, un probable síndrome de Lynch, sospechoso de síndrome de Lynch, el carcinoma colorectal familiar de tipo no Lynch, o sea que es similar a ¿sí? Sin embargo, no existe un defecto genético conocido, en el cual solamente observamos los criterios de Ámsterdam positivos, ¿no? Entonces, existen algunos esquemas que nos pueden ayudar a reconocer estos síndromes, ¿sí? Y vemos cómo a través del análisis de los criterios de Ámsterdam o a través de los análisis de las mutaciones de los genes reparadores, vamos a poder establecer la sospecha o el establecimiento del síndrome de Lynch como tal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Básicamente, en los estudios en el estudio histopatológico, lo que se hace es complementar este tipo de muestras con, se puede hacer inmunohistoquímica o también se puede hacer biología molecular, ¿sí? Y el paso inicial o digamos el eslabón inicial a través de las guías NICE para hacer el diagnóstico de síndrome de Lynch, puede ser un abordaje por inmunohistoquímica. Y básicamente lo que hacemos es hacer una marcación para estos genes reparadores reparadores de eh, genes reparadores de ADN, ¿no? Entonces, normalmente nosotros expresamos en el epitelio de nuestras células estos genes, eso es normal, es decir, el hecho de que sea positivo significa que es normal, el hecho de su negatividad significa que estos están siendo silenciados o están siendo mutados. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, en este panel de inmunohistoquímica, para MLH1, este es normal porque es positivo, y fíjense cómo el MSH6 es anormal porque este está silenciado o es negativo, ¿no? Entonces, en este contexto vamos a tener diversas combinaciones, básicamente, y se van a interpretar de esta manera. El único cuidado que debemos tener es cuando existe una negatividad para MLH1 en conjunto con PMS2, debido a que este panel, ¿sí? Lo que nos obliga a pensar es que probablemente exista una mutación de MLH1, no necesariamente en un contexto de síndrome de Lynch, sino a través de la hipermetilación de y pues este estudio debe ser complementado con otros estudios adicionales para poder demostrar si efectivamente es un contexto de síndrome de Lynch o solamente es una mutación esporádica de MLH1 que no necesita que es un síndrome no Lynch o Lynch-like, ¿no? Entonces esto se hace a través de la complementación con KRAS y BRAF, ¿no? Entonces fíjense como en este otro ejemplo, es positivo para MSH2 y MSH6 y es negativo para MLH1 y PMS2, por lo tanto estos dos son los mutados o son los afectados, y básicamente lo que se hace es complementar con otras pruebas de biología molecular. En esta prueba de PCR lo que estamos observando es precisamente pues inestabilidad de microsatélites, ¿no? Ahora, existen algunos síndromes, como el síndrome de Muir-Torre o el síndrome de Turcot, que se consideran variantes del síndrome de Lynch, al igual que lo que estábamos hablando del síndrome de Gardner, que se considera una variante de la poliposis adenomatosa familiar. En el síndrome de Muir-Torre también va a tener un patrón de herencia autosómica dominante, y además del cáncer de colon, que también va a estar presente hasta en un 50% de los casos, y también no hay pólipos displásicos, se va a caracterizar por la presencia de otras lesiones cutáneas,
Característicamente, las lesiones cutáneas van a ser las primeras que nosotros vamos a observar y fíjense cómo estas lesiones cutáneas no son necesariamente neoplásicas malignas, ¿sí? Sobre todo en esta categoría vamos a encontrar lo que son las neoplasias sebáceas y de hecho, la mayor parte del tiempo este síndrome se va a caracterizar, ¿sí? Porque nosotros observamos una lesión sebácea en la periferia y automáticamente pensamos o le buscamos intencionadamente que el paciente no vaya a tener un cáncer de colon oculto, ¿no? Entonces, vean cómo en este caso de este síndrome de Muir-Torre se observan estas neoplasias sebáceas a nivel del párpado que en la microscopía corresponden en realidad a un sebaceoma, es una lesión en realidad benigna. Y fíjense cómo además este sebaceoma también puede tener inestabilidad de microsatélites observándose negativo para MSH2. Es decir, que se observa la misma alteración genética que se observa en el síndrome de Lynch. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta se considera una variante de este. Bueno, esto es todo lo que corresponde a cáncer de colon. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Hola. Sí, doctora, le escuchamos. Buenas noches. Yo quería preguntarle, no le escuché muy bien sobre lo de las lesiones exofíticas y el otro que caracterizaba las lesiones exofíticas estaba más en el lado derecho o izquierdo y las otras eran esclerosantes. Creo esa parte no la escuché bien, por favor, doctora. Ah, las lesiones en el cáncer de colon derecho usualmente se describen como lesiones de apariencia exofítica, ¿no? Y las lesiones en el cáncer de colon izquierdo usualmente se describen como lesiones más bien estenosantes, ¿no? Sin embargo, como les había comentado, si bien esto puede tener cierta o relativa frecuencia, sí, no es la regla y no es nada raro encontrar lesiones exofíticas o exofíticas ulceradas a nivel del colon izquierdo. En realidad, yo creo que la morfología estenosante es mucho menos frecuente, ¿no? Obviamente la clínica también va a ir acompañada en relación a la morfología macroscópica, ¿no? No sé si respondo a tu duda. Sí, doctora, muchas gracias. Ok, yo creo que damos por concluida la clase. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctora, gracias. Hasta luego, doctora.